Dos temporalidades, 1974-1994. Dos espacios, San José de Maipo y Santiago. Dos regímenes, dictadura y democracia. Dos madres, dos vacíos. Una hija rechazada, otra hija robada. La muerte como sacrificio, la muerte como excusa. Mujeres presas en la telaraña de un episodio de nuestra historia reciente que, más allá de cualquier ficción, termina siendo la pesadilla más real. La red de tráfico de guaguas, robadas a madres solteras, jóvenes y pobres para ser vendidas al extranjero durante la dictadura de Pinochet. En su novela La casa de las arañas, el escritor Nicolás Poblete presenta un thriller protagonizado por cuerpos femeninos que se debaten entre el maltrato, la humillación y la confusión emocional. Hay un solo masculino, el semental, el patrimonio erótico de San José de Maipo. La protagonista, Felisa o Isa, padece la orfandad y lleva a cuestas su cicatriz, ser hija de cualquier mujer mayor que la alimenta o la mira, ser hija de nadie. Entre recuerdos de su dolor, en la Universidad Pontífice de Santiago, investiga el origen del mal. ¿Somos producto de nuestra crianza o meros depósitos genéticos? ¿Qué nos define, el ambiente o la carga de nuestros padres? Esa y otras preguntas, otras cuestiones muy interesantes nos presenta nuestro invitado de esta tarde acá en Frecuencia Literaria, Nicolás Poblete, escritor, por supuesto, doctor en literatura hispanoamericana y autor de muchísimas novelas como Dos cuerpos, Réplicas, Nuestros desechos, No me ignores, En la isla, Cardumen, Si ellos vieran, Concepciones, Sinestesia, Dame pan y Llámame perro y Subterfugio, además de Corral y Succión, que fueron novelas que también presentamos acá en Radio USACH. También tiene volúmenes de relatos como Frivolidades y Espectro familiar y también volúmenes de poesía, Swimming the Witch y Atismo. Hoy nos vamos a centrar en La Casa de las Arañas, publicado por Editorial Cuarto Propio. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias nuevamente por invitarme, Daniela. Siempre un gusto y tu lectura inicial te la voy a pedir después porque me encantó. Nico, y a propósito, porque comentábamos fuera de micrófono, todos estos títulos, yo solo he tenido el gusto de leer Corral y Succión, que fue la primera novela por la que te entrevisté. Los títulos son bien elocuentes y tú tienes, digamos, un imaginario o un interés por ficcionar realidades bien crudas, bien duras. Cuéntame un poco también ese interés. Sí, la verdad es que me acordaba un poco de Nadine Gordimer, que ella dice que el título de una novela tiene que ser prácticamente el destilado de la novela, ¿no? Que es algo difícil de hacer porque por algo uno escribe un texto prolongado como para llegar finalmente a comprender por qué está ese título o que no. De repente uno ve títulos como, se me ocurre, El otoño en Pekín de Boris Vian, que no tiene nada que ver con el título, ¿no? Son como juegos más literarios en ese sentido, más surrealistas. Pero lo que me preguntas tú de las realidades duras, sí, yo no, sin afán de sonar misterioso, místico, creo que hay aspectos inconscientes que intervienen en los estímulos o en la inspiración, podríamos decir, que no están tan decididos por uno mismo, ¿no? A pesar de que una vez que ya tienes un tema, porque esto es un trabajo digamos, está en un género, es una novela y en un subgénero, un thriller. Una vez que ya tienes ese impulso, esa inspiración, ya es un trabajo. Realmente te tienes que sentar a escribir y en particular en mi caso, que trabajo de manera más realista, plantear ciertas descripciones, plantear ciertos diálogos que sean verosímiles y plantear una resolución que tenga algún asidero con lo que tú has planteado previamente, ¿no? No una cuestión, porque en mi caso yo no hago nada ni muy experimental, ni muy especulativo, nada de eso. Entonces, una vez que ya tienes el tema, te zambulles en eso, pero sí que los temas son de difícil rastreo, por decirte, porque pueden surgir de múltiples maneras y siempre es distinto, ¿no? De repente alguien que te cuenta algo, de repente es una frase que queda dando vuelta que dice, o es la forma en la que una persona se expresa, ¿no? Que tú dices, hay algo ahí que puede ser. Entonces siempre es distinto y en mi caso, por hacer un análisis de mi propia escritura,
Creo que hay una cosa bien chilena de partida, que está anclado a nuestra realidad, a nuestra idiosincrasia chilena. Los libros que hemos comentado en años anteriores, como Succión, tenía que ver con la nimita de la niña hermosa, ¿no? El ángel de la carretera. Y el animita, que es una cosa, por supuesto no es exclusivamente chileno, hay en otras partes de Latinoamérica, en México y también en España incluso. Pero en Chile la animita tiene un carácter bien especial, ¿no? Como bien la gente va y, no sé, ofrece cosas, ¿no? Pide favores, regala cosas, una cosa como bien chilena en ese sentido. Y en el caso anterior de Corral, La tragedia de Antuco. claro, tenemos la tragedia de Antuco y también tenemos nuestra realidad como colonia española con los fuertes que hay todavía en esa zona de Valdivia, Niebla, Corral, que hablan de nuestro pasado como colonia, más allá del lenguaje que hablamos. Entonces, siempre estoy en una realidad chilena, siento yo, Sí. y tratando de capturar alguna situación que tenga alguna relevancia, y no necesariamente una noticia muy monumental, sino a veces son noticias más menores que no permanecen como noticias y que se olvidan, como en el caso de Dame Pan y Llámame Perro, que fueron estas mujeres eh, asesinadas por una jauría de perros, ¿no? Mm. Eso después tuvo un contexto que se anclaba a la ley de tenencia responsable y tengo algún mensaje, suena como un poco político, pero bueno, la escritura es política, yo siento, aunque uno no sea consciente de ella. Así que por ahí van los impulsos que hacen que yo finalmente me siente a escribir y como te digo, es un trabajo también, es harto corrección y es harto un diálogo que una persona habla de esta manera, pero no de esta otra persona es la que se expresaría de ese modo y no esta, entonces por ahí va. Nico, y en esta novela recién publicada, La Casa de las Arañas, y haciendo alusión, ¿no?, a la metáfora de la telaraña, Sí. para no hablar de las capas, ¿no? En este caso hay muchas hebras Mm, donde el hilo conductor tiene que ver con algo que hemos leído últimamente en la prensa, distintos mm, reportajes. También hay algunas agrupaciones mm, civiles de los mismos hijos e hijas que están ujú, buscando a sus padres por esta red ilegal de secuestro, finalmente, mm, de niños y niñas durante la dictadura, dados principalmente a Suecia, pero mm, acá tú pones como antecedentes también Dinamarca, ¿no? ujú, Y incluso años previos a la mm, dictadura de Pinochet, que se pudo haber acentuado más dentro de todos los crímenes. Pero esa es una hebra. mm, En lo que yo me quiero detener, ya vamos a hablar de este tema, por cierto, cómo llama tu interés, tú vas generando, y te lo comentaba fuera de micrófono, una manera del sentir de los cuerpos femeninos muy profunda, donde siento que les pones mm, mucha voz justamente a esos cuerpos mm, dañados, con mm, cicatrices y toda la confusión emocional también que genera, no solo la orfandad, el abandono y el maltrato. Y el mm, maltrato también social, ya que mm, hay maltrato obstétrico propiamente tal, que mm, lamentablemente ha ujú, sido naturalizado. ujú. ¿Cuál fue en este caso para La Casa de las Arañas el primer input, el primer estímulo? ¿Algo random, un titular? ¿Qué te pasó para decir voy a escribir con todas estas hebras de la telaraña? Fueron varias cosas porque de partida yo conozco una persona que es una de estas guaguitas, Mm. que ahora ya es una mujer mayor, obviamente, y esto no es en Chile en todo caso, entonces fue como una extrapolación. Eh, Claro, hablábamos también con Nona Fernández, que fue la que hizo el blurb Sí. del libro y leyó la novela inicialmente. Y ella también me comentó algo parecido a lo que me estás comentando tú de la cosa más orgánica del cuerpo femenino, que también es un trabajo que uno tiene que hacer a través de la sensibilidad, porque por supuesto yo no soy una mujer. Y para describir situaciones como la menstruación, por ejemplo, cualquiera me podría Mm. decir, oye, ¿qué haces tú hablando de eso? Estás metiéndote en un... Apropiación cultural de Sí, género. exacto. Pero yo creo que yo pienso también, hay tantas cosas que uno puede intentar experimentar o penetrar de uno u otro modo, ¿no? Y también creo, como Virginia Woolf, que hay una androginia en la escritura. O sea, tú también te puedes meter en esos cuerpos. Hay gente que dice, tú no puedes escribir de cosas que no sabes, ¿no? O sea, en un taller literario
te dicen, parte escribiendo tu experiencia, lo que tú sabes. Y hay muchas polémicas, ¿no? Gente que escribe del Holocausto sin ser judío, gente que escriben sobre la realidad de los afroamericanos sin serlo. Entonces son debates interesantes, pero en este caso en particular fue primero es intentar ponerme en un estado emocional de una persona muy devastada, que es como parte de la novela con una segunda persona para dar a entender el nivel de sometimiento en el que está esta mujer. Cuando tú escribes en segunda persona, la segunda persona es muy cansadora y muy jerárquica porque es tú, ¿no? Te levantas, te acuestas, no sientes, estás... Entonces es una estrategia para dar a entender que la persona no tiene voz, está siendo hablada por otro, ¿no? Y eso es un poco porque no cualquiera es Carlos Fuentes como capaz de sostener una novela entera en segunda persona. Entonces, uno se va metiendo en estos cuerpos y evidentemente como se trata de las guaguas y del cuerpo femenino y también podríamos verlo como un thriller lésbico, hubo mucho trabajo en ese sentido de ponerme en el lugar de estos cuerpos femeninos, ¿no? En su aspecto más orgánico, ¿no? ¿Qué significa estar embarazada? ¿Qué significa que te saquen tu guagua y quedar así, ¿no? A merced de tu cuerpo. Y por otra parte yo heredé un libro que se llama La psicología del crimen, un libro académico, que fue publicado en 1993. Entonces yo leyéndolo, un libro de Cambridge, publicado en esos años, y ya leyéndolo me di cuenta que había muchas cosas un poco out que ya no corrían, y después dije, voy a ir, esas cosas raras que pasan, a la década de los 90, precisamente como para anclarlo en este periodo en el cual yo estuve muy activo laboralmente y socialmente, porque eran, bueno, nuestros primeros años de democracia neoliberal, el florecimiento de la cultura, estábamos recién abriendo un poco las puertas a distintas manifestaciones artísticas, artes visuales, la música en esos años, el grunge, la emergencia fue muy importante. Entonces la época pre-internet para mí es mucho más interesante de hacer porque hay que hacer un esfuerzo, sobre todo las generaciones actuales, de entender qué era no subirse a una micro, que te den un ticket de papel prepicado, que tú te ves en las micros, o tratar de hablar en un teléfono público donde metes monedas de 50, 100, se te van a acabar, tienes que poner más. ¿Sabes? Ya nadie se acuerda de eso. No está la ubicuidad que te permite o incluso lo invasivo que puede ser, pero que soluciona cosas, un teléfono celular que además es un pequeño computador. Claro, y por ejemplo una cosa que dice Howard, no me acuerdo el nombre de este tipo que tiene su libro sobre las inteligencias múltiples, Howard Gardner se llama, y él decía que las generaciones actuales pierden mucho porque nunca se han perdido, ¿sabes? Como que de repente, por ejemplo, yo mismo llegando acá, yo pregunto, esa es como mi técnica más antigua, a pesar de que tengo el teléfono, digo, oye, ¿dónde está? Entonces eso no ocurre en las generaciones jóvenes, nunca te has perdido, ¿no? Tienes siempre la solución acá. Y eso también es una falencia en tu capacidad de adaptarte, ¿no? Porque no estás utilizando todo tu sentido. Entonces, fueron esos impulsos lo que finalmente me hicieron sentarme a desarrollar los capítulos, esos impulsos iniciales. Vamos un poco también a los personajes de esta casa de las arañas, que es bien bonito también desde el inicio de las primeras páginas con este epígrafe de Gabriela Mistral que estoy tejiendo, con la dedicatoria a dos madres y como decíamos en la introducción, como señalaba yo, en estos dos tiempos con 20 años de diferencia. Y hay una frase que es demoledora, pero que se escucha mucho, ¿no? Hay gente que no debería tener hijos, en una de las primeras líneas de las que están presentes acá en tu historia. Y a propósito de la pérdida, tú hablabas de la pérdida como extravío, espacio-temporal. Acá la pérdida está constantemente, pero también la pérdida de no solo el tema de la madre, de la identidad, de las raíces, sino de, por ejemplo, cómo uno concibe los afectos, y entre ellos el amor. Y tú hablabas de ciertos personajes, por ejemplo, bueno, Felisa, que es la protagonista, y a propósito de una relación lésbica, Max o Marcela, me recordó mucho a Lisbeth de la saga Millennium, un poco, ¿no? Tiene un poco como esa onda. Y ahí quería preguntarte cómo también, no sé si fue una decisión consciente o no,
de que fueran la mayoría todas mujeres las protagonistas, como una jefa, la directora de un internado, las respectivas madres, las protagonistas mujeres, y que el único masculino del que se habla, Mario Celestino Borges, existe por la semilla, por Sí. los recuerdos, ¿no? ¿Eso fue consciente? ¿Qué pasó ahí también? No fue tan consciente, pero sí que hay una cuestión que después uno entiende, que es como tipo Carl Jung, haz consciente lo inconsciente, ¿no? Después uno entiende que, por ahí vino. Es como cuando uno tiene un sueño y dice que raro, y de repente algo hace así y dice, claro, esto era, ¿no? Probablemente, como en mi caso trato de hacer algo distinto a lo que he hecho anteriormente, y la novela anterior eran prácticamente puros hombres. No había un personaje femenino importante, En pero Corral. en Corral eran Claro. casi puros hombres, y aquí son, claro, puras mujeres. Sin embargo, la energía masculina está en varias de estas mujeres. Sin O sea, duda. no hay cuerpos masculinos literalmente, pero sí hay energías masculinas. Incluso hay masculinidad tóxica que podemos ver en la jefa de Isa, que era como para hablar un poco de la academia, de ciertas Antonia Candelaria. Candelaria, sí, que juegan con las reglas del hombre y sabes que pueden ser... es lo contrario a una mujer que se dice feminista y que expresa sororidad para con sus colegas, ¿no? Realmente una mujer muy fálica, un pene sádico, Sí. podríamos decirlo. Pero era muy importante para mí que hubiera una comunidad de mujeres aquí y que ellas consiguieran un habitar más armónico a pesar de la excentricidad de la conformación de esta familia, que es como termina el epílogo. Por supuesto, esto es una ficción, nadie sabe cómo sería la realidad de unas personas tan traumatizadas, cuál sería su epílogo, ¿no? Pero en este caso sí, yo quise dar una oportunidad para una conformación que no es para nada convencional, pero que sí funciona de manera armónica y tiene sus ritos de pasaje como cualquier familia, pero no son ni el bautizo ni el matrimonio, son otras, son de su propia autoría, digamos. Y estas mujeres son muy distintas entre sí. Claro, tú me preguntabas por el amor, entonces aquí hay también varias fuerzas oponiéndose, ¿no? Tipo yin y yang en los personajes de Felisa y Max, que son como dos caras de una moneda. El caso de Felisa, ella es una chica que tiene 25 años cuando la conocemos. Trabaja en la Universidad Pontífice, está inspirado en el campus Adivinen oriental. cuál es. No sé, Campus Oriente. y De la está inspirado en el Católica. Campus Oriente con Sí. con todo el bagaje de las monjas que se ven Sí. como personas muy perversas. Las monjas fueron muy crueles en agentes activos en el tráfico de guagua. Tuvieron un gran rol ahí. Entonces, Isa es una persona muy cerebral, muy intelectual. Todos sus saberes son más académicos, ¿no? Y es que en el fondo como una forma de protegerse, un mecanismo de defensa. Y ella estudia todos estos temas y investiga estos temas, escribe papers en la academia sobre estos temas, ayuda a su jefa. Está en el departamento de criminología. Sí, no existe, pero es una Sí, invención. está bien. Entonces ella dice el amor, esto es una lesera, ¿no? Realmente sabemos gracias a Darwin que el amor es una reacción química en el cerebro que Fisiológica, se hace claro. para perpetuar la especie, ¿no? Todo el resto es estupidez. Es como tú enciendes la radio y escuchas todos los días millones de canciones de amor. Eso no es amor realmente. El amor es una lesera, es lo que la gente romantiza y lo que la gente idealiza, lo que el mercado mercantiliza, es simplemente lo mismo que producen las drogas en una persona adicta, ¿no? Esto es totalmente una lesera. Esa es su postura, ¿no? Entonces, cuando tiene el contacto con Max, un contacto muy violento genital, ella está totalmente desestabilizada, ¿no? ¿Qué está pasando acá? No puedo creer lo que está pasando. Ella también es coja, entonces como una manera de hablar, ¿qué pasa? Que no encuentro una estabilidad en mi vida, ¿no? El equilibrio. Estoy tambaleando y no puedo, ¿no? No me pueden ver caminar porque me da vergüenza que me vean tambaleando, ¿no? Es pudorosa en ese sentido. Y por otra parte, Max, que ha pasado por el Sename, tiene totalmente la actitud opuesta, ¿no? Esa gente que uno ve que es ¿cuál es mi objetivo? Voy a ir a mi objetivo en plan maquiavélico. No me importan los medios con los que lo voy a conseguir, sino que, a ver, ¿cuál es el problema? Yo lo voy a solucionar acá. Con una postura más criminal. Ella no lo ve así, sino que lo ve como un poco como una apropiación de lo que se merece.
Y luego tenemos otras mujeres que son, bueno, la madre de Isa es el personaje que más me gusta a mí, es bien loca y es bien fascista. Y a pesar de eso, ¿Faustina? Faustina, ella es una persona, ella es una madre que no es muy buena madre, porque claro, ella trata de sacrificar a su hija, está muy colonizada por discursos religiosos, pero es esa persona que ha leído la Biblia y que tú ves de repente que no, tú dices, no, lo que está diciendo no es genuino, ¿no? Pero lo adapta a su manera, ¿no? Y, y ella, claro, trabaja de secretaria en un colegio donde trataron de sacar el ramo religión. Entonces ella dice, obvio que este país se merece un castigo si trataron de sacarnos a él, así se refiere, de los currículums. O sea, eso es terrible, refiriéndose al comunismo, ¿no? Sí. Entonces son todas estas mujeres y luego la otra mujer muy importante que, bueno, está la secretaria que es una mujer muy buena onda, Malva. Que, Ella es Aurora. Sí, una persona como amorosa que uno ve que... Por eso le pusiste ese nombre. Sí. Remite a eso, sí. Y es como esa gente que uno rápidamente sabe que es como una buena persona, ¿no? Sí. Y luego no le pregunta mucho a ella, pero la apoya, respeta su privacidad, etcétera. Y luego la jefa, que es un poco caricaturesca, pero sí que uno ve gente así en la Sí, academia, ¿no? sí. Como tú dices, no puedo creerlo. O sea, estas personas que... Abusiva. Claro, abusivas, o que están trabajando en un área que tiene que ver con derechos humanos y tratan pésimo a la secretaria, por ejemplo. Como, Claro. y ella es como la energía más masculina está depositada en ese personaje y en Max también, que refleja un poco la cosa más proactiva masculina. Incluso ella es musculosa, entonces son todas las mujeres que hay ahí, algunas encarnan hombres. Ahora, La Casa de las Arañas, a propósito de los personajes femeninos, parte con la voz de Severina, de Sebe, ¿no? En una situación bien trágica, donde San José de Maipo se nos vuelve un poco como nuestro Twin Peaks, ¿no? De alguna manera, no por las mismas realidades, pero ahí se da la situación trágica que es lo que provoca justamente este dolor o esta cicatriz en Felisa, y ahí están interconectadas. Sí. Y te quiero preguntar justamente por cómo fue tratar de recrear, y algo que conversábamos al inicio, Nico, cuando se vive la violencia obstétrica, e incluso uno la puede vivir quizás menos, incluso en una clínica. Por supuesto, ¿no? sí. Esa crueldad, esa humillación, y sobre todo cuando eres joven o eres madre soltera. Y si eres pobre, peor aún. ¿Cómo fue esa recreación de ese lugar tan incómodo donde uno es tan vulnerable? Sí, mira, el caso de Severina, que es con quien parte la novela, ella está muy devastada por la usurpación que ha sufrido. Entonces, hay detalles ahí. Por ejemplo, ella está en el hospital y están las enfermeras. Entonces, ella... Entre toque de queda, claro, apagones, lo clásico sí. también en dictadura, 74. Sí, es muy terrible. Claro, están ahí... Miedo colectivo. Claro, hay un terror imperante y una paranoia permanente, que de lo que tú vas a hablar, eso yo me acuerdo, lo que tú vas a hablar, porque tenemos esos traumas de esos años. Mi mamá era profesora en el pedagógico y ella nunca contaba por esa cosa del terror que sabes menos, pero más terror sientes, ¿no? Entonces está ella en el hospital y la mamá tuvo la idea de pintarle las uñas para hacerla parecer más femenina, porque es una marimacho. mujer. Claro, le Sí. dice marimacho y ella es como una mujer muy ahombrada, ¿no? Así se la describe, ¿no? Como... Y la madre es una mujer de izquierda, por lo que se entiende, que se va con un tipo, Claro, la abandona. Claro, la madre está en la de ella, entonces... Está bien encaminada, le dice. Sí, le dice, ya vas a tener... Esa es como... Bueno, todavía uno ve eso, ¿no? Ya vas a tener tu hijo y ya, tu hijo te va a ayudar. Y piensa en un hijo, no piensa en una hija, ¿no? Sí. Entonces ya cumpliste, ¿no? Y la madre le dice, mira, en esta vida tú puedes equivocarte en muchas cosas, pero si eres mujer... Como mujer y como madre. Como mujer y como madre, pero si no... como mujer y como madre te puedes equivocar en muchas cosas, pero si no tienes un hijo, ahí ya te estás equivocando como ser humano. El mandato de la maternidad. Sí. Exacto. Entonces, pero en el hospital las enfermeras son muy crueles, entonces le dicen, ¿qué? ¿Acaso no te gustó abrir las patitas? Por eso estás acá y ya, da gracias que... cállate, tómate estas dipironas. Ahí yo tuve que averiguar qué era lo que se usaba en esa época y eran dipironas, no había más que eso.
Como analgésico. Claro, entonces la violencia obstétrica, que es una cosa bien, bien impresionante y de la cual ningún hombre se puede quejar mucho porque simplemente no estamos en esa situación de vulnerabilidad o a merced del discurso biopolítico, ¿no? Pero incluso tú lo ves ahora, o sea, discursos totalmente... em, ¿cómo te digo? Como de superioridad moral en torno a los cuerpos femeninos, ¿no? El cuerpo Total. femenino biopolíticamente es el que más tiene que perder, ¿no? Me hiciste acordar de un detalle, una anécdota hace años atrás, que era que este obstetra le operó a esta mujer y le dice al marido, oye, te la dejé súper apretadita o algo así. Y era como, ¿en serio? No te puedo creer, estamos hablando de tiempo actual. Entonces hay una cosa e incluso una impunidad que todavía la vemos sobre el cuerpo femenino. Totalmente. Una de las tantas hebras de esta Casa de las Arañas que nos presenta nuestro invitado de Frecuencia Literaria, Nicolás Poblete. Vamos a ir a la música y vamos a seguir conversando sobre varios temas que están relacionados justamente con los cuerpos femeninos. Estamos hablando de, por supuesto, la confusión emocional, dolor y placer interconectados, el maltrato infantil muy presente, la locura o la escinsión de una madre, a propósito que hablamos de Faustina, y otras cosas bien interesantes que tienen que ver también con nuestra historia reciente, a propósito de los periodos. Y ya que estamos hablando de época, todavía me resuena, así que nos vamos a poner un poco vintage y quiero que presentes tú a esta banda española de una canción que yo creo que casi todos se saben y que está presente en tu libro. Eres tú de Mocedades. Vamos. Bueno, luego de escuchar Mocedades con esta canción Eres tú, que suena de alguna manera en la Casa de las Arañas, regresamos a esta conversación con Nicolás Poblete, que nos va a hacer una lectura para que también escuchen la sonoridad, la música presente y por supuesto el tono de este thriller que está también muy presente en nuestra historia reciente y por supuesto situaciones que pueden ser universales, como es la vivencia del cuerpo y lo emocional a través de los protagonistas. Te escuchamos, Nico. Voy a leer una parte donde habla la madre, Faustina. Él está hablando a su hija. ¿Ves que no hay de qué preocuparse? Ya te dije que llorar no es lo que él quiere de nosotras. Al contrario, lo que necesitamos es valentía, pero no arrogancia, sino sumisión. Es una tranquilidad porque es lo único que podemos hacer y para lo que no se necesita hacer ningún esfuerzo, aunque no entendamos eso en toda nuestra vida. Al final, uno deduce que todo el esfuerzo no es en vano, pero no me malinterpretes. Cuesta realizarlo, pero no tendría que costar si supiéramos, si obedeciéramos desde un principio como fue estipulado. Lo que pasa es que ahora todos debemos pagar por esa arrogancia que te digo. Todos estamos pagando como país entero, porque nunca se debió intentar torcerle la mano a él. Yo vi en ese mismo colegio cómo querían sacarlo, y te lo digo, sacarlo hasta de las mallas de estudio, sacar el ramo de religión. ¿Cómo se puede aguantar algo así? Él no lo iba a tolerar, y si ese es el castigo, porque no me digas que quien siga esas órdenes no merece un castigo, pues así es nomás. ¿Me entiendes cuando te digo que me hicieron un favor? Uno después lo comprende. Es verdad que en ese colegio te aguantaron de chica, pero ¿qué madre quiere esa educación contaminada por un hijo, una mierda chica que está recién entrando al mundo y que no aceptan que aprendan de religión? El favor que te digo fue para muchos. Por algo cerraron ese colegio hereje que se creía superior al mensaje de él. El castigo fue un golpe, así tal cual como la palabra lo indica. Un golpe para toda la ciudadanía. No es novedad que pagan justos por pecadores, como el Cordero, que no tiene ninguna culpa de su condición, de ser un Cordero. Pero ojo, que también hay lobos con piel de oveja, entonces no es nada de fácil, nunca es fácil, si no estaríamos en esta tierra para aprender. Nunca se sabe, así como así, y uno tiene que prepararse toda una vida para diferenciar entre los lobos solos, los lobos con piel de oveja y los corderos inocentes que también caen. Tú tienes suerte, hija, porque te salvaste de eso. Por algo cerraron el colegio, y si no tenemos plata, pues mejor. ¿Quién quiere plata demoníaca? Tengo la tranquilidad de haber sido una profesional buena, una funcionaria eficiente, y así me las arreglé, sin tener que pedirle plata a esa serpiente, a ese miembro serpiente que es cualquier hombre, pero que en el caso de tu papá es más que ninguna otra serpiente disfrazada.
Lo vi esa vez en el restaurante, cuando se abrió la puerta y él se asomó, su cara. Me saludó como tímido, pero era solo la máscara del tímido, porque vi la forma en que tragó saliva. Vi su manzana de Adán subiendo y bajando en ese cuello del Mario Celestino. La nuez de hueso alerta, como anticipando. ¿Qué? ¿Una prueba? ¿Sabes tú algo de esto, cabra? ¿Sabes lo que es un festín? Tengo miedo, pero eso no corresponde. Ahí está Faustina, la madre de Felisa o Isa, en su diminutivo, que es la protagonista de esta Casa de las Arañas. Y al escucharte recordaba, Nico, bueno, cómo está presente la religión, como sistema también de creencia, la educación, que en países como lo nuestro y en general en Occidente, bueno, y en todas partes en realidad, van de la mano, pero también está la ciencia, ¿no? A propósito de la criminología. Y por supuesto también esas preguntas o esas hipótesis que se sostuvieron largo tiempo respecto a que un criminal, hasta el día de hoy se escucha, ¿no? Tiene ciertos rasgos, ¿no? Sí, Biométricos. sí, O la herencia también, si se sí, da o no, sí. es la crianza o es, en este caso, el material genético. Y justo cuando leía tu libro, me puse a ver de casualidad, y ahí estaban los puntos de encuentro, un documental que ya había visto hace tiempo y lo quise ver de nuevo, que es sobre estos trillizos, no sé si la conoce, en Estados Unidos, me parece que la década del 60, que fueron separados al nacer para hacer un Ah, experimento ya. de No lo lo vi, mismo. pero ya. Se llama Vida Separada y Ujú, son idénticos y se conocen en la época de la universidad. ya. Uno encuentra al otro en la misma universidad porque lo confunden, porque son trillizos, o sea, son idénticos, gemelos idénticos, trillizos, y el otro los ve en el diario. Bueno, en fin. Pero estamos hablando un poco de la misma cuestión, y en la época de los 60, esa investigación del documental que te cito, y aquí con esto termino, puede ser abierto a público para conocer las conclusiones o el resultado, que duró al menos 19 años, porque cuando se destapa, hasta el año 2066. Está en la Universidad de Harvard. Y tú haces presente, de alguna manera, también, no solo de esta universidad, nuevamente, centro de pensamiento, pero religioso, pontífice, literalmente, el tema de la ciencia. ¿Cuánto también para ti fue importante lo que está pasando ahora con el anuncio, por ejemplo, del presidente Boric, con este banco, ¿no? de datos, de Sí, de huellas huellas. Sí, genéticas? sí, Y la importancia también, no solo como un frame, no solo como un marco, sí. sino justamente para cómo nos estamos definiendo o reconfigurando como seres humanos. Sí, la verdad es que eso es bien Perdona la abismante. vuelta que me di. Sí, no, hay varias cosas ahí. Primero que, claro, hablé con esta mujer, Constanza del Río se llama. Ella Sí, tiene, yo la he sí, entrevistado. ya, Se busca, ¿cómo era nos el...? Nos buscamos, buscamos, sí. sí, hace Hablé años con la ella porque yo entrevisté. quería una reacción de lectura de ella, pero al final no se pudo, pero sí que conversé con ella y seguí de muy cerca su trabajo, ¿no? Ella tiene un libro publicado y me comentó que está trabajando en otro para Editorial Planeta. Y ella me dijo que el banco de huellas era bastante rudimentario, que no era como sonaba, cosa que me sorprendió, pero claro, uno tiene que estar ahí para entenderlo. Me explicó por qué no funcionaba bien y que era muy, muy básico, ¿no? Así que eso me quedó dando vuelta. Pero así todo, ellos han conseguido reunir como 300 familias desplazadas, que es un gran logro. Pero por otra parte, tenemos este dilema que lo podemos ver en muchas situaciones, no solamente en el de las guaguas traficadas, sino también en el dilema de la adopción. Por ejemplo, si tú vas a adoptar o siempre está esa preocupación de dónde viene esta guagua, Mm, ¿no? ¿Qué material genético carga esta guagua? O quizás no importa nada de eso, pues yo lo voy a criar con mucho amor y con mucha exacto. dedicación, pero siempre está ese debate. Ahora, en el caso de la novela, es una manera de dramatizar el anacronismo en el que están muchos departamentos investigando cosas que están un poco out. La realidad ya superó esa investigación y ellos están pegados en un paper de una cosa que no tiene mayor relevancia, ¿no? Es lo que pasa en la novela, donde están investigando casos de Rumania, cuando aquí mismo estamos sufriendo una realidad muy urgente. Entonces, es esa disociación entre academia totalmente fuera de la realidad versus lo que está pasando. Entonces, en ella, por ejemplo, una cosa que ya está súper out es
la frenología, que es el estudio de tus rasgos del cráneo, ¿no? Entonces hay una serie hacen como un mapa de la cabeza y los lóbulos, qué sé yo, y las partes. Esto lo usaron mucho los nazis también para definir ciertos perfiles y de ahí abstraer ciertas conclusiones, ¿no? O hacían esas cosas como con los perfiles para Sí. determinar determinadas razas, etcétera. Entonces tiene mucho que ver con el racismo. Y entonces en un momento ella le dice, Max, cuando la confronta, le dice, ¿cuál es el sentido de estudiar algo que ya no corre? Como tú dices, estás en tu cúpula académica que no se manifiesta en nada, no es real, es simplemente queda en un paper abstracto. Entonces, por una parte, ella se debate en esto porque sabe que sus papás eran un poco adictos y ella dice, pucha, yo no quiero caer en esto. Yo sé que una persona que ha tenido un padre alcohólico, por ejemplo, hay un factor genético ahí y está siempre en eso. Entonces dice, y por último, ya me entrego a esto. ¿Por qué resistir algo que los genes me están tirando hacia allá y yo estoy, ¿para qué? ¿No? Está en ese debate. Y por otra parte, no, yo puedo hacer mi camino, me puedo cultivar, puedo ser estudiosa, puedo salir de esta supuesta condena con mi propio esfuerzo. Entonces es verdad, está en ese vaivén el dilema de ella y de mucha gente, ¿no? Que tú tratas de ella, su madre todavía estaba viva cuando ella pudo encontrarla, ¿no? Pero se desligó de eso, no quiero saber más de eso. Entonces está este debate de qué pasa con nuestra herencia, me hago cargo de ella, de qué manera me va a afectar, ¿no? ¿Cómo voy soy capaz de enfrentarlo o sencillamente prefiero huir de esto? Hay muchas cosas ahí y en términos criminológicos vemos esta balanza entre el crimen visto desde manera más escolástica, que es lo que hace ella a través de su estudio, y el crimen visto en la vida real con el personaje de Max, que representa, ¿no? la actitud más material, más concreta. Nico, ¿y cuánto sientes que la literatura, la ficción propiamente tal, permite también desde otro lugar, quizás incluso más inconsciente, remover sobre temas que hemos visto que son muy duros, pero a veces si no están en la palestra pública o en un reportaje, como es la red ilegal de adopciones, de secuestro de guagua, que está relacionado por un lado con estos, bueno, y ahí estaba el doctor Monkever, ¿te acuerdas también? Sí. Y con la... venia de alguna manera se Sí, decía, al sí. menos del cura, ¿cómo se llamaba? De apellido alemán, ahí en el Manquehue. De hecho, yo iba a esas misas. ya. Se me olvidó. No es Johnson, se me olvidó No el me apellido. acuerdo. Ahí del Manquehue, los padres Ya. franceses que también decían que estaba relacionado, que estas eran, comillas, niñitas bien, niñitas más cuicas en el fondo, Claro. que se quedaban esperando guagua y le decían lo mismo, ¿no? Que se le había muerto al nacer Claro, y las no hay daban. certificado de defunción, Exacto, olvídate. exactamente. Y hemos visto reportajes muy duros, pero a veces somos bastante ingratos los seres humanos cuando no vivimos estos delitos, estos crímenes, estos dolores de cerca, nos olvidamos hasta el nuevo reportaje, ¿no? Un nuevo golpe mediático. Pero cuando están presentes a través del arte y sobre todo de la literatura, para mi gusto, te remueven, o este documental que yo te comentaba, te remueven desde otras fibras. ¿Cuánto sientes ahí? Que a lo mejor no es tan consciente, no es que tú busques, pero no hay una misión quizás, tú como escritor, o quizás sí. ¿Cómo sientes que también ocupas ese lugar? Yo creo que es verdad lo que tú dices, porque si tú lees una noticia o ves un reportaje, está... Joanón, perdona. ¿Ah? Padre Joanón. Me acordé. Joanón, sí. Si tú ves las noticias o lees en el diario un artículo que trata este tema, tienes la información, ¿no? Pero incluso puede haber un testimonio de una persona, pero queda en eso. Entonces, probablemente no tienes una empatía, suena como un cliché hoy en ¿O el día esa impacto palabra. emocional? Claro, no tienes ese acercamiento emocional. Queda como más en noticia y quizás esto pasa, puede haber una secuencia y queda ahí, ¿no? Y en general las artes visuales también, la música es distinto porque no se representa materialmente, ¿no? Pero en las artes en general hay un impulso emocional que se explota y eso es lo que pasa aquí. Yo creo que si tú
lees una novela que tiene que ver con el tráfico de guagua o con cualquier dilema moral, ético, está la posibilidad de tú penetrar en eso de manera más subjetiva, porque la literatura lo que hace es relevar la subjetividad, ¿no? Entonces tú, y sobre todo en un caso como este que está estructurado como un thriller, incluso puede ser como alguien podría criticar por qué hablas de un tema tan serio de manera tan banal a través de un formato de escritura, ¿no? Pero yo creo que eso permite precisamente una apertura hacia un tema duro, oscuro, de una manera que te permita asimilarlo, ¿no? No como hay gente que dice, no, yo no veo las noticias porque no aguanto esto. Pero si tú lees un thriller donde hay una denuncia concreta, quizás lo puedes digerir de manera más amable, quizás tampoco es la palabra, pero de manera más que te permite entender un conflicto sin juzgarlo tanto y aceptándolo, viéndolo desde una manera más subjetiva, desde una voz narrativa, desde un personaje que habla desde su dolor. Entonces creo que las artes siempre han hecho eso, ¿no? Si pensamos en ejemplos clásicos, desde Charles Dickens, por ponerte un ejemplo victoriano, donde él denunció el trabajo infantil principalmente, ¿no? Tenemos sus novelas. Bueno, Charles Dickens es un ejemplo bueno, creo yo, porque incluso consiguió cambiar algunas leyes en la Inglaterra victoriana con el trabajo de niños que eran explotados para trabajos muy degradantes, ¿no? Entonces, si uno lee Bleak House, esta novela, ¿no? O Oliver Twist, Sí, claro. ves desde la perspectiva de un niño. Entonces, no es lo mismo que leer la explotación infantil se Números, terminó. data, Sí, cifras, sí. claro. Así que eso podría ser una comparación válida, yo creo. Nico, y a propósito también tú hablabas del espacio y claro, en nuestra historia sabemos perfectamente lo que pasaba en 1974 y luego en el 94 como los primeros años de la posibilidad de reparación, no solo como país, como sociedad, sino también individualmente con estos personajes, protagonistas, mujeres, ¿no? De la Casa de las Arañas. Pero me quiero remitir ahora al lugar. La atmósfera que tiene el Cajón del Maipo, Sí. lugar además de las distintas localidades, San José, Sí. San Alfonso, el Volcán, Sí. que últimamente también han sido lugares de encuentro, y a lo mejor antes también, para distintas situaciones o experimentos, si tú quieres, experiencias esotéricas, espirituales, de reconexión, no solo con la naturaleza, sino también con otras digamos, energías, si tú quieres, o dimensiones del ser humano. O sea, nadie obviamente vincula a San José de Maipo en particular con estrés, con ruido, con un ritmo en particular. Es como un lugar también de retirada, de alguna manera. ¿Qué significado le quisiste dar tú a San José de Maipo en particular, al Cajón del Maipo? Sí, en ese lugar hay también, claro, es como uno ve más, bueno, la naturaleza, ella ve, por ejemplo, unos cóndores que vuelan en el cielo, le llega una guagüita de vizcacha, Ay, que es sí, me la imaginé, de que es un hecho. animal Propio del lugar. Sí, exacto. Pero también en San José de Maipo está la Casa de Piedra, que es un lugar que tiene es muy oscuro, el Chalet de Piedra también se llama, que ha servido como para eventos, pero que fue un centro bien siniestro, ¿no? Entonces, también es una manera de expresar en un lugar aparentemente pacífico, también hay un El núcleo, horror. un núcleo de violencia y de horror, sí. Entonces el cajón representa todo eso. También me importaba que hubiera un río porque el agua que se vincula con las emociones, ¿no? El agua también es nuestra psiquis. La energía yin. Sí, sí. Y es el lugar que ella eligió para sacrificar a su hija. Entonces es un lugar agreste. Spoileaste toda la novela, Nico. Así que bueno, más o menos por ahí. Bueno, esta Casa de las Arañas fue editada por Cuarto Propio, donde también se encuentran otros de tus libros. Y ya que estamos, porque los otros no los he leído y quiero buscarlos, por ejemplo, de los
más, digamos, antiguos, si tú quieres, pero, por ejemplo, Dos cuerpos, Réplicas, Nuestros desechos, No me ignores, que lo cuentes tu título, insisto, en la Sí. isla Cardum, en la isla Cardumen, ese me acuerdo, si ellos vieran Concepciones, entre otros, ¿se encuentran o ahora solamente Corral y Succión, que son los anteriores de alguna manera a la Casa de las Arañas? Los que más, claro, no, sí se encuentran y una de las virtudes de Cuarto Propio es que protegen sus autores y protegen sus libros y no los pican, ¿no? Como otras editoriales que ya se dejó de vender y los pican. ¿Literalmente? Sí, No sabía sí, esa práctica. sí, en las Mira. editoriales más grandes generales eso porque ya pasó el bestseller y adiós, ¿no? Pero en editoriales más chicas, Cuarto Propio, que cumplió 40 años, hacen un Mira. gran trabajo, Sí. una de las pocas que publica poesía, ensayo, etcétera. Sí que se encuentran los libros ahí y Cardumen fue traducido al croata, entonces por Mira. eso funciona un poco más, quizás de hecho tuvimos una lectura en Zagreb cuando la tradujeron, ¿Y por qué al croata? Que porque un chico suena la leyó, exótico. sí, fue un chico la leyó y se interesó, fíjate, un traductor. Mira. Fue bien, bien interesante. Esas cosas que de repente surgen no por agentes literarios ni nada, sino que por interés genuino de gente. ¿Cómo se dice cardumen o cómo te la... Jato, ¿Jato? jato, Así te la... Jato, tal cual. Así te la... en la Sí, traducción. sí. Jato. Y luego Subterfugio, esa novela está siendo traducida al inglés y también tuvo más circulación por la temática que tiene que ver un poco con el estallido social y con este terapeuta. Entonces la terapia es algo que convoca mucho interés porque todos la necesitamos. Ciertamente. Sí, pero sí están disponibles los libros, sí. Cuarto Nico, Propio. ¿y tú cuando te metes en estos mundos que están relacionados con tragedias, con dolores, con silencios, ¿no? Mm, O secretos, ¿haces a propósito de mm, terapia, tienes alguna técnica? ¿Haces algo también como para, mm, una vez que ya pariste esta obra, como se mm, dice, limpiarte, y para dejarte también vacío de alguna manera mm. para adentrarte, ya sea en otra obra, en otra temática o tus otras actividades? Porque yo me imagino Sí. que igual uno se carga un poco, si has estado tantos años o tiempo investigando, Mm. consultando y en un pulso. Sí, la verdad es que a mí no me pasa eso porque soy como una persona bien abocada al estudio, entonces estoy siempre en eso. Sí, tengo esa cosa como más, sí, soy una persona media fome en el fondo. Entonces estoy siempre un poco en eso y lo que más me motiva cuando lo hago son los personajes, los discursos, las hablas, ¿no? Mm, Como por ejemplo dar curso a un determinado personaje y tratar de ver cómo esa persona piensa o habla, que puede ser por supuesto muy distinto a mí en general. Y, ¿Y por qué te fascinó, perdona, tanto mm, Faustina a propósito de la ella voz? me gusta porque es como, incluso tiene como un humor involuntario, ¿no? Ella no Mm, podría ser catalogada como una persona cómica, ¿no? Ni chistosa, ni siquiera con sentido del humor. Pero ella es como un oráculo que convoca distintos discursos, el discurso religioso, el discurso político, lo filtra a su manera, se expresa de manera muy descarada, ¿no? Y es muy delirante. Y eso fue como un desafío porque tampoco quieres hacer una cosa que sea loca y que nadie lo reconozca, ¿no? mm, Sino que tiene que ser una locura que es reconocible en algún sentido y que tú puedes ver, oye, esa persona, mira cómo se expresa, ¿no? O como que uno ve gente así que sí. dice, oye, nada que ver lo que está diciendo, pero escuchas y en su lógica tiene totalmente sentido, ¿no? Para mí es más desafiante hacer ese tipo de personajes y no personajes tan convencionales que son más fomes, ¿no? Ahí podría escribirme a mí mismo. Y bueno, y además interesante también el nombre como campesino que le pusiste Ah, al cemental o el patrimonio erótico sí. de San José de Maipo, que es Mario Celestino Borges, ¿no? Ujú. ¿Alguna inspiración? Mira, él es como también Yo medio me imaginé caricato. un morenazo de Sí, ojos negros. como un hombre con una camisa blanca, ponte tú, y como con unas esas chuletas de esa Ah, época, claro. como muy erotizado y como muy, ¿sabes? Como que se abre la camisa y con un poco un pelo en pecho y como canchero, ¿sabes? Como un hombre que fácilmente... Como un mirista del campo. Claro, Porque eran guapos, sí, sí, como tenían ese facha, estilo, ¿no? facha, no eran Mm. facha, tenían facha, eran estilosos los miristas. Ese estilo, entonces un hombre con unas pestañas muy bonitas que
cautiva rápidamente, ¿no? Ese tipo de personalidades que entra a un lugar y la mirada se va hacia él, ¿no? Y un hombre muy erotizado que se entrega muy fácilmente, es como una persona sin filtro, ¿no? Una persona infantil en el fondo, claro, que se deja querer. Sería interesante que desarrollaras incluso una novela o algo, un relato en torno a él, porque también ahí está claramente también quizás un dolor o una tranca, algo con el femenino, ¿no? Porque sí, sin duda. Te vas con todas las mujeres, de alguna manera también desprecias a la mujer, sí, ¿no? Exactamente, es un tipo de inmadurez que nunca consigue saldar, ¿no? Y un tipo también de narcisismo. Sí. O la tapa del destete, anda tú a saber. Bueno. Uno ve hombres así, ¿eh? Sí, uno ve gente por así. Por supuesto, absolutamente. Son, como dicen ahora los chicos, los jóvenes, red flags. Sí, exacto, cuidado, ojo. Cuidado con eso. Muchas gracias, Nicolás Poblete, por habernos acompañado en Frecuencia Literaria con La Casa de las Arañas. Gracias, muchas gracias. Bueno, y manténgase en nuestra sintonía porque como siempre a esta hora viene Mirna Schindler y viene Sin Pretexto. Recuerda que todas nuestras conversaciones de Frecuencia Literaria están en YouTube, Radio Usach y por supuesto también en Spotify de nuestro programa. Chao.